Muy buenas, compañeros. Bueno, pues voy a hacer un pequeño vídeo hablando del aparato de ozono nuevamente. Ya lo hablé en vídeos anteriores cuando yo lo instalé, pero el otro día cuando enseñé este cacharrito, el que me mide cómo está un poco la calidad del aire, pues hubo mucha gente que me preguntó: ¿y este cacharro qué es? ¿Este cacharro cómo lo has comprado o dónde lo has comprado? A ver, a mí sinceramente cada vez me gusta menos enseñar eh, marcas y productos y demás, eh, pero bueno, tampoco voy a estar aquí evitando enseñar cosas que pueden venir bien a otros compañeros, ¿vale? Entonces voy a dar el detalle de este producto, ¿vale? Esto lo he comprado a la empresa King Ozono y el producto se llama CAP SD40. Es un aparato de ozono que yo se lo vi a, a Rubén de Tramontana Ornitología, y la verdad es que él me lo recomendó y a mí me viene muy bien porque yo... ¿Veis cómo se ha apagado la luz esta de aquí? Ahora os explico lo que es. Me viene muy bien por el aviario que yo tengo de interior. Ya sabéis que yo tuve muchos problemas del aire, de calidad, mira cómo me embroco y los pajarillos, de calidad de aire, y lo vi porque un amigo mío me dejó este cacharrito, y este cacharrito me estaba todo el rato marcando rojo, en rojo, en rojo. Entonces, puse ese cacharro y la verdad es que limpia mucho, ¿vale? Limpia bacterias, limpia virus, limpia olores, y eso lo verán ellos. Yo lo que veo es que la calidad del aire mejora muchísimo. Ya lo enseñé la otra vez. Entonces, este vídeo viene para enseñaros el producto, para que si queréis contactéis con ellos, y os voy a contar un poco cómo va esto del aparato de ozono. A ver, aparatos de ozono hay muchísimos en el mercado. Yo empecé a mirar y por Amazon hay un montón. Por Amazon tú te puedes encontrar aparatos que te cuestan 20 euros, 30 euros, 40 euros, y te dicen que son aparatos que te generan ozono. Vale, voy a poner así viendo a los pajaritos mejor y os cuento mientras, por audio, mientras vemos a los pajaritos comer. Esos aparatos no son aparatos que produzcan ozono, ¿vale? Esos aparatos son, en la mayoría, aparatos que vienen de China, que tienen dentro un pequeño ventilador de PC y, como mucho, un filtro. Os lo digo de verdad porque los he visto desmontados. Son aparatos que no valen para limpiar el aire, no valen para nada. Eso es como encender un ventilador y ponerle un trapo mojado delante para que se queden ahí el polvo y las cosas pegadas. No merece la pena, de verdad. Para poner eso, mi recomendación es que no os gastéis el dinero. Y no que lo compréis necesariamente a la empresa a la que yo se lo he comprado, que a mí no me dan nada. Por eso me da rabia enseñar marcas, porque nadie nos regala nada. Al final tenemos que ser todos nosotros los que... Y tampoco quiero que me lo regalen, ¿eh? Yo lo he dicho muchas veces, porque al final, para que me regalen un producto y yo estar obligado a sacar el producto y decir, mira cómo funciona este producto, es una maravilla. Si no me gusta, si es que a mí no me gusta hacer eso, yo tengo esto por hobby, no quiero que me regalen nada, ¿vale? Entonces, este aparato de ozono yo lo enseño porque funciona bien, ¿vale? No porque me paguen nada desde esa marca. Claro, ¿cómo puede ser que un aparato que a mí me ha costado, creo que son 300 euros, cómo puede ser que ese aparato sea lo mismo que uno de 40? Evidentemente no es lo mismo. Este aparato, si tú lo pones y mides la calidad del aire, mejora mucho la calidad del aire. Esta empresa es una empresa que hace este tipo de aparatos para granjas, para explotaciones de aves grandes, de gallinas, etcétera. Entonces, de verdad es un aparato que sí que produce ozono. Cuando tú lo encargas, ellos te piden el número de animales que tienes, qué tipo de animales son, cuánto espacio hay, todo. Y te lo configuran para ello, ¿vale? También en los baños públicos hay aparatos de ozono, en empresas, ¿vale? Yo en mi empresa he puesto estos aparatos en cada una de las estancias que yo tengo, porque es una empresa que tiene público y entonces va público y están bastante tiempo allí, y entonces, bueno, pues al final viene muy bien. Es que limpia el aire está muy bien. Entonces, yo, como hubo gente que me ha preguntado, pues he hecho este vídeo para decirlo,
Ahora que cada uno puede hacer lo que quiera, yo desde luego lo digo de verdad, si yo tuviese un aviario con ventilación, con ventanas que las pudiese abrir, ¿yo para qué quiero ese aparato? Yo no lo quiero para nada, ¿vale? Lo que pasa es que mi situación es para querer el aparato. Os lo digo porque a ver si vais a pensar que este aparato es necesario. Este aparato no es necesario, solamente es necesario para unas condiciones súper malas como las mías, que no tengo ventilación. Entonces esto ayuda a que si yo, por ejemplo, un día no puedo ventilar el aviario, que yo lo puedo ventilar, ¿vale? Porque este aviario, si yo abro aquí esta puerta y abro otra puerta, luego está la calle, entonces me entraría aire poco a poco, pero lo tengo que dejar ventilando pues por días donde yo llego pronto a casa de trabajar y puedo hacerlo, pero es complicado. Entonces si hay un día que por lo que sea yo no puedo, este cacharro está funcionando y me apaña, ¿vale? Me limpia la calidad del aire. Este cacharro además va conectado a un equipillo que es este de aquí, Tapo se llama. Bueno, esto lo podéis comprar por Amazon, este cacharro, me parece que son 10 euros o algo así. Esto, lo que va detrás del ladrón, esto. Y con el móvil tú le puedes programar y puedes decir, pues mira, quiero que me funcione, quiero que me des corriente desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿vale? ¿Y qué enciende? Enciende el ventilador para mover aire y enciende también el aparato de ozono, ¿vale? El aparato de ozono este gasta muy poco, son 8 vatios la hora, que es nada, o sea, es que es menos que una bombilla de LED, muy poquito, así que merece mucho la pena para que estén bien los pajarillos, ¿vale? Entonces este vídeo era simplemente para eso, para deciros que esa es la marca, que tengáis cuidado, que no todos los aparatos de ozono valen, ¿vale? Hay aparatos de ozono que tú ves por Amazon y que algunos compañeros han comprado, que no hemos hablado y que al final lo han acabado quitando porque lo único que hace es estar un ventilador funcionando todo el día, pero que no hace nada, que es que no mejora nada, en absoluto, ¿vale? Así que ya que os gastéis el dinero, por lo menos si os lo tenéis que gastar de verdad, a mí me merece la pena, porque es que si no, al final tengo que tirar un montón de pájaros a la basura, porque es que estaban enfermando, estaban débiles, no me gustaba como los huevos, había muchos huevos abortados, ya sabéis, así es que por eso lo hice, ¿vale? A mí me merece la pena, pero eso no quiere decir que lo tengáis que comprar, ¿vale? Solamente esto es para aclarar esto, ¿vale? Venga, un saludo, chao.